Hola, te habla Stefan Kaiser y estás a punto de ver la grabación del Instagram Live al cual me invitó mi amiga Eva Herbert. El título de este live es Surfea la ola. Efectivamente cubrimos esta temática y además Eva aprovechó la instancia para preguntarme sobre muchos contenidos que he compartido recientemente en las redes sociales. Así que este live también te sirve como resumen de muchas de las frases, estrategias, herramientas en las cuales yo creo firmemente. Así que disfruta de esta grabación. ¡Qué emoción, Estefan! Me encanta tenerte aquí directo desde Santiago de Chile para todos mis beauties que este mes dije, es junio, mitad de año, hay que cumplir los sueños y necesito expertos y personas que yo admire y que además conozca y que de alguna forma me ayuden a mostrarles cuál es el camino para seguir sus sueños y tú eres una de esas personas. No, gracias a ti, Eva. De verdad, para mí es un gusto compartir contigo y con tus beauties, como le dices. Así que mil gracias por compartir el espacio. Así es. Experto en romper paradigmas se llaman. Cuéntame por qué. Cuéntanos por qué. Mira, yo considero que crecer a nivel personal, crecer a nivel laboral, se trata de continuamente ir rompiendo tus paradigmas. Algo que a mí me ha caracterizado es que yo desde muy pequeño lo he hecho. Por ejemplo, primer paradigma, yo hoy en día me dedico a dar conferencias, dar talleres, ser consultor. Y el primer paradigma que muchas veces uno se encuentra en ese mundo es que la persona que está en el escenario tiene que ser mayor que yo, porque si no, ¿qué me va a enseñar? ¿No? Entonces, yo dicté mi primera conferencia de liderazgo cuando tenía 16 años. Entonces, ya nada más con la edad estaba rompiendo un primer paradigma. Además, el tema que escogí para esa primera conferencia, para enseñarle cosas a gente que era mucho mayor que yo, fue liderazgo. Entonces, aparte de la edad, es como, bueno, pero este niño de 16 años, ¿cómo va a venir a mí como gerente de una empresa a enseñarme temas de cómo liderar a otros? Entonces, considero que ese tema de romper paradigmas me ha acompañado desde la misma esencia del trabajo que hago y por eso muchos clientes siempre me dan como feedback, mira, cuando queremos a alguien que rompa paradigmas, que haga algo diferente, llaman a Stefan Kaiser. Así es, eres coach y asesor. Háblanos un poco de la importancia de formarse, porque además sé que estudiaste también administración de empresas en Alemania, España. Cuéntanos la importancia que para ti tiene la formación en alcanzar tus sueños o seguir cuáles son tus metas. Perfecto, mira, yo considero que es muy válida la ley del espejo. La ley del espejo dice que tu éxito exterior siempre es un reflejo directo de tu éxito interior. Si tú quieres más éxito allá afuera, necesitas crecer aquí adentro. Hay un estudio científico el cual demuestra que la inmensa mayoría de las personas que ganan la lotería, un año después de haber ganado la lotería, son más pobres que antes de haber ganado la lotería. ¿Y por qué ocurre eso? Porque esas personas, a pesar de haber obtenido una prosperidad económica, nunca se desarrollaron internamente. Nunca desarrollaron las competencias para poder lidiar con esa cantidad de dinero. Entonces, muchas veces las personas me dicen, yo lo que necesito es una nueva oportunidad. Yo lo que necesito es que finalmente me digan que soy jefe. O finalmente me acepten en tal empresa. O finalmente se me abra no sé qué ventana o no sé qué puerta. Pero eso no es cierto. Lo cierto es que tú tienes que preparar para luego saber aprovechar esa oportunidad. Porque si no estás preparado, las oportunidades van a aparecer y también muy rápidamente van a desaparecer. ¿Cuáles son tus sueños y tus metas, Stefan? Mira, mi sueño más grande es crear un legado. Y con crear un legado me refiero a crear algo que siga impactando positivamente el mundo, incluso cuando yo ya no esté físicamente, ¿no? Para mí eso es crear un legado. Yo siento que por lo menos en mi profesión, ser speaker, ser asesor, muchas veces las iniciativas mueren cuando muere el fundador de la iniciativa o cuando muere el pensador, porque uno está sencillamente capacitando a la gente en sus metodologías, etcétera, y cuando uno ya no está, se acabó el show, ¿no? Digamos. Entonces, yo quiero romper ese paradigma, yo quiero romper ese esquema, yo quiero seguir teniendo un impacto positivo incluso cuando yo no esté. Entonces, ese es como mi sueño más grande. Ok, tú hablas de crear un legado y yo siento que ya en vida tú has de alguna forma, por lo menos instaurado en nuestras mentes la frase cómo surfear la ola. Y esa es la razón por la que tú estás aquí hoy. Yo quiero que de alguna forma tú les muestres a nuestras beauties cómo se surfea la ola. ¿Qué es para Stefan Kaiser surfear la ola? Mira, surfear la ola es una conferencia que se volvió, sobre todo en Venezuela, en aquel momento cuando nació, muy famosa en el país, en Venezuela, por el tema de cómo enfrentar las adversidades. Obviamente, yo he estado con las conferencias ahora ya en más de 13 países
Y surfear la ola la hemos llevado a muchos de estos países porque es una metáfora, es una filosofía de vida personal mía que se adapta a todo tipo de circunstancias. Entonces, ¿por qué el nombre surfear la ola? Porque imagínate que tú y yo, Eva, vamos al mar y una vez que estamos en el mar, se nos viene una gran ola encima. En ese momento, cuando se te viene la ola encima, ¿te sirve de algo gritarle a la ola? ¿Te sirve de algo insultar la ola? Para nada. Por mucho que tú insultes la ola, ¿qué va a hacer? Igual va a seguir viniendo hacia ti. Entonces, la única opción que te queda en ese momento es aprender a surfear la ola. Entonces, hoy en día las olas tienen nombre. Hoy en día hay una ola que se llama tu problema personal. Hoy en día hay una ola que se llama tu desafío laboral. Hoy en día hay una ola que se llama tu relación de pareja. Las olas tienen nombre, entonces no nos sirve de nada quejarnos de las olas. Lo único que nos es útil es aprender a surfearlas, es decir, enfrentar estas adversidades con la mejor actitud posible, adaptarnos a la situación para que podamos surgir por encima de la ola y la ola no nos termine ahogando y no nos termine matando. Entonces, por eso se trata de surfear la ola y tenemos que entender lo siguiente, que nunca podemos parar las olas, pero siempre podemos aprender a surfearlas. Entonces, nunca puedes controlar la circunstancia externa. Lo único que está bajo tu influencia es qué voy a hacer yo ante esa circunstancia externa. Y para quienes se preguntan, ¿qué pueden hacer para surfear esas circunstancias externas? Mira, hay varios elementos que puedes ejecutar. Por ejemplo, un elemento muy importante es entender la diferencia entre condiciones y decisiones, ¿sí? Para mí, el éxito no depende de las condiciones, depende de las decisiones. Es decir, las condiciones siempre influyen, pero lo que realmente determina tu éxito es qué es lo que tú haces con esas condiciones. Entonces, por ejemplo, empresas como FedEx, Burger King, HP, Apple, fueron todas empresas creadas en una época de crisis económica, en una época de recesión económica. ¿Pero por qué surgieron adelante? Porque a pesar de la crisis, supieron cómo enfrentarla y tener estrategias de mercadeo, estrategias de cómo crear productos muy efectivas que le permitieron surgir a pesar de esa recesión económica. También, por ejemplo, personas como J.K. Rowling, como Walt Disney, como Jim Carrey, todas personas que tuvieron por lo menos una bancarrota en su vida. Pero a pesar de la bancarrota, salieron adelante. ¿Por qué? Porque ellas entendieron que las condiciones influyen, pero lo que realmente determina tu éxito es lo que tú haces con las condiciones. Entonces, yo no quiero decir que enfrentar una ola sea algo fácil. Yo no quiero decir que enfrentar una ola sea algo sencillo. Pero lo que sí quiero decirte es que mientras tú estás enfocado en la ola, te paralizas. En cambio, mientras tú te enfocas en cómo lo puedo surfear, entonces en lugar de paralizarte, te estás empoderando, ¿sí? Entonces, la metáfora de surfear la ola también nos sirve para lo siguiente. Por ejemplo, si tú no sabes surfear una ola determinada, búscate un instructor de surf. Tal vez el instructor de surf que tuviste al principio te sirvió para olas pequeñas, pero cuando vienen olas más grandes necesitas otro tipo de experticia. Lo mismo sucede para las olas personales y laborales. Hay mentores que no funcionan durante una época de la vida, pero a partir de determinado momento necesitas nuevos mentores con más sabiduría, con más conocimiento, con más estrategias para poder seguir surgiendo. Y si te das cuenta que tal vez tienes el mentor, que tal vez tienes el coach, pero aún así no logras surfear, entonces la pregunta que te debes hacer es, bueno, ¿qué tabla tengo en la mano en este momento? ¿No? Tal vez necesitas una nueva tabla, tal vez necesitas reinventarte tú, tal vez necesitas ejecutar de forma diferente, tal vez necesitas capacitarte, ir a un curso, ir a un taller, obtener otro tipo de asesoría para que esa tabla con la cual tú estás pretendiendo surfear realmente te sirva a la hora de surfear. Esas actividades, cursos que mencionas, tú los tienes, tú dispones de esas herramientas. ¿Cómo vinieron a ti esas ideas? Mira, yo considero, hay una conferencia que si no mal recuerdo es de Eduardo Martí, que también es venezolano y está en TED, y él dice en el TED, él dice que yo soy yo y muchos otros, ¿no? O algo así, no quiero parafrasearlo o citarlo de manera negativa, pero como que da el mensaje de que yo no soy yo, sino que yo soy muchos otros. Y la verdad es que yo considero que todos nosotros somos en gran medida las influencias que nos permitimos tener en la vida. Entonces, ¿cómo me surgen las ideas a mí, o las herramientas a mí, o las estrategias a mí? Por diferentes formas. Me encanta YouTube. YouTube es la librería moderna virtual si lo utilizas para ese fin. Si no, se convierte en la peor herramienta de productividad en tu vida, ¿no? Pero si lo usas de forma inteligente,
YouTube tiene muchísimas herramientas y literalmente tienes ahí una universidad gratuita. Otra forma de hacerlo es que a mí me encantan podcasts y me encantan los audiolibros. Y la razón por la cual me encantan podcasts y audiolibros es que me permiten escuchar este nuevo conocimiento mientras estoy en otra actividad. Tal vez mientras estoy haciendo deporte, en lugar de no escuchar nada, de escuchar deporte, me estoy formando con un podcast o con un audiolibro, que por cierto, hoy en día hay muchísimos muy buenos y muchísimos gratuitos. Entonces ni siquiera es que te va a costar más dinero. También me gusta leer, entonces eso es otro insumo. Me gusta rodearme de personas que considero de inspiración. Entonces, ¿cómo llego? Es sencillamente siendo consciente de qué tantas influencias positivas tengo en mi vida y si considero que necesito más, busco más, porque en el 2018 hay muchas influencias positivas que son gratuitas para ti. Así es. Estefan, tú hablabas de la importancia del espejo, ¿no? Y de esto de formarnos hacia adentro, de que nuestras experiencias nos llenan y lo que aprendemos, no solamente las experiencias, sino que consultando elementos como YouTube que tú mencionas. ¿Qué has aprendido tú o qué te ha pasado a ti en tu vida que ha hecho que tú hoy seas quien eres? Mira, yo considero que... A ver, si hay una frase que yo creo que me resume, porque el otro día alguien me preguntó algo similar. Y fue como, si de todo lo que tú sabes, o de todas las frases que has leído, o de todos los libros que has leído, si tuvieras que resumir tu vida en una frase, ¿cuál sería la frase? Y para mí, la frase siempre es la siguiente. Dos cosas definen tu vida, Eva. Tu actitud cuando no tienes nada y tu humildad cuando lo tienes todo. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha permitido surgir y ser quien soy. Rodearme de personas que enfrentaron seguramente muchísimas adversidades, tal vez muchas más adversidades que yo, pero ante esa adversidad, en lugar de paralizarse a la hora, dijeron, ¿cuál es la mejor actitud que puedo tener? ¿Cuál es la actitud más inteligente para salir adelante? Porque tenemos que recordar que cualquier situación es perfecta si la enfrentas con la actitud correcta. Cualquier situación es perfecta siempre y cuando la enfrentes con la actitud correcta. Entonces, la actitud para surgir. Y lo otro es la humildad. Yo he visto cómo, lamentablemente, hay muchas personas en mi ramo de speaker, de conferencista, etcétera, que pierden la humildad, ¿no? Entonces, ante la primera ovación de pie, ya no soy speaker, ya soy un dios, ¿no? Ante la primera conferencia de ante 1000 personas, ya no camino, ya... Tú sabes, voy levitando en el cielo. Entonces, yo considero, y eso sucede muchísimo, y mucho más de lo que uno se imagina, y de hecho, cuando uno empieza a conocer a la gente detrás de cámara, te das cuenta que hay personas que viven una vida completamente falsa. Son una cosa en el escenario y son una persona completamente distinta en lo que se bajan del escenario. Y mi promesa firme que yo me he hecho a mí mismo ha sido, yo quiero ser el mismo. O sea, yo quiero ser el mismo cuando estés hablando con él debajo del escenario, así como cuando estás hablando con él en el escenario, no importa si son 5 personas o 5000 personas o 6000 personas, que a mí también me ha tocado esa cantidad de personas en una audiencia. Y yo considero que justamente esa humildad en los momentos del logro viene porque mantienes presentes tus épocas previas de adversidad. Estos días vi una charla que estaba haciendo Dwayne The Rock Johnson y él decía que el repaso mental que él hacía antes de un momento de éxito era recordarse de la dificultad, ¿no? Antes de salir a celebrar, antes que te dieran un nuevo premio en un escenario, antes de un nuevo reconocimiento, antes del lanzamiento de una nueva película, él siempre iba mentalizándose, recordando, wow, todo lo que tuve que trabajar para aquí. Porque entonces suceden dos cosas mágicas. Uno, lo primero que ocurre es que no te consume la arrogancia, porque viene la humildad de, mira, yo también soy humano, yo también tuve adversidades. Pero lo otro que es muy interesante también es que ese momento de premiación lo valoras aún más. Por entonces, independientemente de la cantidad de premios o la cantidad de reconocimientos que tú recibas, ya no se vuelve algo normal, sino te das cuenta que en este momento estás viviendo lo que antes era tu sueño y en ese sentido saboreas ese éxito mucho más. En tu caso particular, ¿aplicas exactamente esa herramienta? Yo sé que tú has trabajado con marcas demasiado importantes como McDonald's, Siemens, Samsung, un sinfín de empresas, además, en más de 10 países, México, Colombia, Chile, que es donde estás ahorita, Venezuela, Irlanda, Alemania, y todo eso, a pesar de que pudieses, además de haber capacitado más de 100.000 personas, todo eso pudiese para cualquiera ser, como tú dices, una causal de levitación. Y en tu caso,
yo que te conozco, tengo la fortuna de conocerte personalmente, sé que sigues siendo la misma persona, tanto detrás de cámara o detrás de stage como enfrente de la gente. Entonces, ¿qué hiciste tú? ¿Qué haces tú para mantener esa humildad? Mire, yo considero que tienes que, yo creo por un lado eso, recordar las adversidades, pero por el otro lado también rodéate de gente humana, ¿sí? Y a lo que me refiero es, en el equipo de trabajo nos hacemos mucho bullying sano, ¿no? Entonces yo creo que el tema de tener esas amistades reales, esas amistades que en broma te dicen también tus debilidades, lo que no haces tan bien, rodearte, por ejemplo, yo sé que tú hablas mucho de tener las amigas y tener el novio y tal vez tener el novio, etcétera. Rodearte de ese tipo de personas que no te digan solamente esto fue fantástico, Estefan es lo máximo, sino también te digan, mira, esto fue buenísimo, me encantó por ejemplo tu conferencia, pero yo te aconsejo lo siguiente, ¿sí? Entonces yo considero que rodearte de esas personas que tú sabes que siempre te van a ser honestas, independientemente del nivel de éxito que tú tienes, siempre le baja 2 a esa arrogancia, ¿no? Y yo también considero que aparte de rodearte de gente, haz algo por otros. Es muy difícil ser arrogante cuando tu foco no está en ti, sino está en cómo contribuyo a otros. Entonces, por ejemplo, Michael Melamed, que yo sé que tú también lo conoces, Michael Melamed, que casualmente, bueno, no hay casualidades, pero Michael Melamed y yo cumplimos el mismo día, que es el 27 de abril. Michael Melamed dijo, ¿sabes qué? Mis cumpleaños no son para recibir, mis cumpleaños son para dar. Y cada cumpleaños hace algo por otros. Yo me uní, no necesariamente a la iniciativa de él, porque no logramos coordinar las agendas, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo me uno a tu idea de yo tener un cumpleaños para dar. Entonces, por ejemplo, el año pasado que cumplí 30, regalé 30 almuerzos a personas indigentes, ¿no? El año previo, que cumplí 29, fuimos en ese momento en Caracas al Hospital San Juan de Dios y dimos regalos a todos los niños que estaban hospitalizados, ¿no? Y en situación muy crítica. Entonces yo considero que es muy, muy difícil ser arrogante cuando tu foco está en contribuir a otros y no en cómo yo me lleno de un aplauso. Pero también lo que ocurre con la contribución, por ejemplo, lo que me sucede a mí es que cuando tú le estás sirviendo comida, y sea, por ejemplo, no sé, algo sencillo, un plato de pasta, a un indigente y te lo agradece tanto, o cuando vas a visitar a un niño que tiene un tumor cerebral, que lo vimos, más grande que su cerebro, y estamos hablando de un niño de menos de 10 años, tú dices, ¿sabes qué? Mis problemas no son problemas. De verdad, mis problemas son lujos. Entonces creo que esa actitud de gratitud de lo que tengo no es un por supuesto, también te hace bajarle 2, como decimos en Venezuela, bajarle 2 a la arrogancia y subirle a la humildad. Ok, tú hablabas de la humildad y hablabas de la actitud. Y aquí nos preguntan cómo superar la frustración, o sea, cómo mantener esa actitud cuando las cosas no salen como tú lo esperas. Mira, me encanta la pregunta. Hay un tema con la inteligencia emocional y el tema con la inteligencia emocional es que muchas veces la gente dice, bueno, hay emociones negativas y hay emociones positivas. Entonces, quiero romper ese paradigma de una vez. Las emociones son emociones. Lo que los convierte en positivas o en negativas es cómo las canalizo. Entonces, por ejemplo, el miedo, la gente muchas veces dice, el miedo es negativo. No, el miedo es positivo si lo canalizas correctamente. Si tú estás en la ciudad caminando a medianoche y se te acerca un sujeto como de aspecto un poco dudoso y sientes miedo y ese miedo tú lo canalizas para cruzar la calle y caminar por el otro lado de la acera, eso es un miedo bien canalizado porque el fin último del miedo es justamente tu supervivencia, ¿sí? Tu seguridad. Entonces lo mismo con cualquier emoción, por ejemplo la frustración. ¿Qué hacer con la frustración? Lo mismo que con cualquier emoción, preguntarte ¿cuál es la mejor forma de canalizar esta emoción? El fin último de la frustración, en mi experiencia, es cambiar algo, ¿sí? Llevarte a cambiar algo. Entonces, por ejemplo, frustración con tu jefe. Tu jefe, tú le propones, nunca te escucha. Entonces, en lugar de quedarte con la frustración de mi jefe no me escucha, la frustración bien canalizada es ¿qué acción debo tomar? ¿Qué cambio quiero generar? Entonces, por ejemplo, pedirle al jefe una reunión donde tú puedas abordar ese tema de jefe, ¿sabe qué? He observado que durante el último mes usted no ha respondido a ninguno de mis correos, me gustaría saber qué ha sucedido, le pido que conversemos al respecto y lo aclaremos. Entonces, la mejor forma de canalizar la frustración o cualquiera es no quedarte estancado, no tragártelo, sino canalízalo hacia un cambio. Y la mejor forma de hacerlo es preguntarte qué acción quiero tomar, qué cambio quiero generar, porque esa es una frustración muy bien canalizada. Ok, tú empezaste a los
16. ¿Por qué a los 16? ¿Qué pasaba por tu mente cuando a esa edad cualquier niño estaría jugando o viendo con qué chica salir o viendo qué ropa nueva comprarse? Mira, es una historia muy interesante porque yo a mis 15 años era un adolescente sumamente tímido. Yo recuerdo que a mis 15 años yo tenía 3 amigos, principalmente porque ellos querían hacer amigos míos, no porque necesariamente yo quería ser amigos de ellos, yo era sumamente tímido. Entonces, para ayudarme a superar esa timidez, mi papá a mis 15 años me llevó a un curso de liderazgo. Ese curso de liderazgo duraba un fin de semana completo. Al principio estaba un poco reacio porque hay mejores cosas que hacer a tus 15 años que estar todo el fin de semana encerrado en curso. Pero realmente el curso cambió mi vida. Entonces, como ese curso realmente me ayudó a ser mucho más extrovertido, a socializarme mucho mejor con otros, a ser mucho más amigos y a romper esa timidez que tenía, yo de ahí dije, ¿sabes qué? Lo que este speaker hizo conmigo, el impacto que él tuvo en mí, yo lo quiero tener en otros. Y por eso, un año más tarde, a los 16, yo decido, en ese momento, en conjunto con mis padres, decidimos dar una primera conferencia en conjunto, esta conferencia de liderazgo que te había mencionado previamente. Entonces, esa es la razón. Realmente nació de estar o vivir en propia piel la transformación que puede vivir una persona en una capacitación y de yo querer multiplicar eso. Así nació el deseo de ser speaker y eso es lo que me mueve hasta el día de hoy. Lo que a mí más me mueve no es el dinero que me pagan en una capacitación, lo que a mí más me mueve no es si quedó bonita la producción, si a Estefan le pusieron luces, si le pusieron mejor micrófono. Yo lo que siempre pido es, por favor, querido cliente, mándame las encuestas de satisfacción. Por favor, querida gente, coménteme por Instagram qué les pareció el live. Yo necesito el feedback de la gente porque mi oxígeno es la transformación de las personas. De eso vivo. Entonces, con eso nací en este mundo y con eso también quiero morir en este mundo, con saber qué impacto estoy teniendo en la gente. Tenías muy claro a los 15 años, con esta experiencia, qué querías. Si alguien todavía a esta edad no ha encontrado o no se imagina cuál es su pasión o tiene miedo, ¿qué le recomendarías? Mira, yo considero que, y esto lo he venido conversando mucho porque agradezco la pregunta y me lo han hecho mucho y siento que es un tema muy, muy de moda y me encanta que lo abordemos. Yo siento que encontrar tu pasión es como encontrar al amor de tu vida. Encontrar la pasión de tu vida es como encontrar el amor de tu vida. Entonces, normalmente aquí encontrar el amor de tu vida no es que tú conociste a un chico, en el caso tuyo, Eva, y dices, es el amor de mi vida. Ese no es el proceso natural normalmente. El proceso natural es que tú conoces a alguien y la persona te interesa. Entonces tú accedes como mujer o tú invitas como hombre a una primera cita porque la persona te parece interesante. Entonces tú vas a la primera cita y si te das cuenta que hacen clic y que te parece interesante, tú accedes a una segunda cita. Y si en la segunda cita te das cuenta, oye, de verdad te gusta, accedes a una tercera cita. Y así va creciendo la relación si te das cuenta de que en cada cita realmente hay empatía, que realmente se complementan, que están todos los pilares que uno normalmente busca en una relación. Y si te das cuenta que realmente te encanta la persona, probablemente terminen eso, de novios y tal vez incluso casándose. Así es como encuentras el amor de tu vida, en citas. Lo mismo sucede con la pasión. Entonces, la mejor forma de encontrar tu pasión no es pensar en pasión, es pensar en intereses. Entonces, ¿qué te interesa en este momento? Entonces, por ejemplo, me interesa, no sé, pintar. Eso es un interés que yo tengo. Yo quiero aprender a pintar. Entonces tú dices, sí, Esteban, pero es que no es mi pasión. Sí, pero es que no te estás dando la oportunidad de ir a una cita con ese interés. ¿Sí? Entonces mi invitación es, ve a una cita. Es decir, inscríbete en una primera clase de pintura o de dibujo o de lo que sea ese interés tuyo. Si te das cuenta en esa clase que te interesa, vas a una segunda clase. Si te das cuenta que realmente te interesa, sigues yendo a citas sucesivas. Si en el camino, si en alguna de las citas te das cuenta que no es el amor de tu vida, no es la pasión de tu vida, no pasa nada. Deja de hacer esa actividad y te abres a otra relación. Te abres a otros intereses y dices, ¿sabes qué? También siempre me ha interesado bailar y empiezas a salir en citas con el tema del baile. Si te encanta, si te apasiona, si te das cuenta que es el propósito de tu vida, la pasión de tu vida, fantástico, te puedes casar con esa pasión. Y si no, no pasa nada. Terminas esa relación y te puedes abrir a otras relaciones. Yo creo que la mejor forma de encontrar tu pasión no es empezar con una pasión, es empezar con un interés. Lo mismo me ocurrió a mí. A mis 16 años yo no pensé que me iba a apasionar. A mí me interesaba la idea de enseñarle algo a otros. Pero si yo nunca me hubiese dado la oportunidad de explorar ese interés, no hubiese descubierto que es una pasión para mí. Ok. ¿Y cómo supiste que era una pasión para ti? O sea, ¿cómo esa persona que nos está escuchando debe saber, oye, esto es mi pasión?
Mire, yo considero que para encontrar tu pasión hay dos claves. Una clave es que te encanta tanto que pierdes la noción de muchas cosas. Puedes perder la noción del tiempo mientras lo estás haciendo. Puedes perder la noción de distracciones, que todo el mundo se distrae con algo y tú estás súper metido en tu actividad y ya está. Puedes perder la noción, por ejemplo, de la temperatura del ambiente. A veces a mí me dicen en el taller, Estefan, está caluroso, demasiada calefacción. Por ejemplo, ahora en Chile que estamos viviendo, hay demasiada calefacción. Y yo ni me había percatado porque estoy tan metido en mi tema, estoy tan metido en mi conferencia, en mi taller, que yo ni me percato. Es decir, te pierdes como en tu mundo. Esa es una forma de descubrirlo. Y la otra forma de descubrir que algo es tu pasión es cuando te das cuenta también que lo que para otras personas les parece increíble, a ti te parece súper normal. O sea, a mí muchas veces me dicen, Estefan, qué increíble cómo dominas a la audiencia. Y para mí, normal. ¿Sí me explico? No quiero decir que no sea algo, obviamente es una competencia bien valorada porque me pagan por eso, ¿no? Pero para mí no es así como que, wow, logré dominar una audiencia de 6,000 personas. Para mí es algo natural. Entonces, por ejemplo, también muchas veces me dicen, Estefan, me encanta lo concreto que eres, que das una herramienta, das el concepto, bajas la dinámica, bajas la reflexión, generas un plan de acción. Otros conferencistas a veces tardan como horas llegando al mismo resultado. Para mí eso es algo natural. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que eso, perder la noción de cosas, por ejemplo, del tiempo, de la temperatura, de posibles direcciones, es un buen indicativo. Y otro buen indicativo es si te das cuenta que te encanta tanto que para ti es natural hacerlo y para otras personas sería un sacrificio, entre comillas, o un gran logro cumplirlo. ¿Qué es para ti un sueño? Para mí un sueño es un lugar donde tú estés mejor de lo que tú estás ahora. Y con mejor me refiero literalmente a cualquier ámbito de la vida. Puedes considerar estar mejor en estado físico, puedes considerar estar mejor en finanzas, puedes considerar estar mejor en tu relación, puedes estar mejor en términos de cómo disfruto la soltería, puedes estar mejor en cualquier aspecto. Yo creo que un sueño es esa comparación entre estoy en lugar A, pero quiero llegar al lugar B y ese lugar B se convierte en un sueño. Y obviamente, ¿cómo cierres la brecha entre A y B? Ahí es donde entra la motivación y la disciplina. ¿Crees que estás cumpliendo tus sueños? Mira, yo considero que he cumplido varios. Yo no sé por qué, Eva, yo cuando empecé a los 16 años y me di cuenta que no solamente interés, sino que también era una pasión dar conferencias, yo no sé por qué, sabes que uno muchas veces cuando tiene un sueño como que los visualiza de una forma concreta, ¿no? No es como que quiero dar conferencias, sino por ejemplo, en mi caso particular, yo siempre me visualizaba, no sé por qué, en un estadio deportivo, no era una sala de hotel, era como un estadio deportivo, con gente así hasta arriba, las entradas agotadas o sea, esa era como mi visión, y como miles de personas y todo hasta arriba, y me parecía que había demasiada gente, etc. Y cuando di la primera conferencia muy masiva que di, que fue a 6,000 personas, fue tal cual lo había soñado, fue tal cual. Y de hecho, la realidad superó el sueño, porque yo lo que nunca había visualizado dentro de mi sueño era cómo terminaba la conferencia. Yo estaba tan metido en mi tema que yo nada más quería tener como la sensación de estar en el escenario mientras compartía cosas, pero nunca había visualizado, por ejemplo, cómo terminaba el asunto. Y siento que la realidad superó el sueño porque el final fue una ovación de pie. Entonces, eso nunca había estado como en mi esquema mental. Entonces, yo considero que, por ejemplo, ese fue el sueño con el cual yo empecé y cuando di esa conferencia tan masiva, sentí que por lo menos lo que había iniciado era el tema había cerrado ese primer ciclo, ¿no? De ser un nadie a ahora soy un conferencista reconocido. Entonces creo que ese sueño lo cumplí y ahora mi segundo sueño, como te mencionaba, es crear un legado. Es ya muy bonito lo que domino cuando yo estoy presente, quiero dominar también, impactar a la gente cuando estoy ausente. Entonces ese es mi siguiente sueño. Además de tu formación, ¿qué cualidades personales crees que han influido en que tú hayas podido conseguir cada uno de tus sueños y estés trabajando para conseguir otros? Mira, yo considero que yo soy muy disciplinado. Obviamente surfear la ola, muchas veces la gente dice es una conferencia motivacional. Sí, hay muchos componentes de motivación ahí, pero quiero aclarar que más importante que la motivación es la disciplina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, motivación es una emoción. Entonces la gente, por ejemplo, va a surfear la ola o va a una de tus charlas, Eva, y la gente, motivadísima, y sale. Pero si la motivación no la conviertes en disciplina, tan pronto muere la motivación, murió la meta o murió el sueño. Entonces yo considero que algo en lo que yo soy, en ese sentido, soy súper alemán,
porque nací en Alemania, soy alemán, y mi papá es alemán, en ese sentido soy súper alemán, es la disciplina. Yo puedo estar fastidiado, yo puedo estar agotado, pero yo si dije que a tal hora hago algo, yo a esa hora me levanto y a esa hora hago eso. Entonces, ¿qué es la disciplina? Disciplina es tomar acción cuando no hay motivación. Eso es disciplina. Disciplina es tomar acción cuando no hay motivación. Y ahí está la clave del éxito. ¿Tú crees que los atletas que van a los Juegos Olímpicos, que por ejemplo Michael Phelps, el atleta más condecorado en la historia de los Juegos Olímpicos, nadador, ¿tú crees que él se levanta todos los días pensando, yay, otra vez 8 horas de natación? Y eso lo mismo durante todos los años de su vida. Lo dudo bastante. Yo estoy seguro que más de un día él dice, qué fastidio. Cómo me encantaría quedarme en cama viendo Netflix. Es más, ya gané, ya tengo medallas, ya tengo mis finanzas aseguradas. Pero ¿por qué él sigue yendo? No, tal vez no porque él se levantó con motivación, pero se levantó con disciplina. Entonces, disciplina es entender que mi sueño vale más que mi motivación actual. Mi sueño que quiero alcanzar mañana vale más, importa más que la motivación que pueda sentir hoy. ¿Sí? Y también sucede algo muy curioso con la disciplina, que es que una vez que empiezas a tomar acción, normalmente la motivación llega. Por ejemplo, si te levantas temprano para ir al gimnasio, te dices, qué fastidio. Pero una vez que estás en el gimnasio dices, qué bueno que me desperté temprano y estoy haciendo algo por mí, de verdad me lo merezco este tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo creo que también uno de los paradigmas que hay que romper es que necesito sentirme motivado para accionar. No, a veces es bueno accionar y luego viene el estar motivado. Entonces sencillamente el actuar, sencillamente ser disciplinado también apoya a sentir esa motivación continuamente. Ok, ¿y hay algún tip para de alguna forma instaurar la disciplina? Mire, yo considero que la disciplina es otra palabra interesante para hábitos y la mejor forma de crear un hábito es crearte un gancho, ¿sí? Crearte un gancho. Entonces, por ejemplo, digamos que tú quieres levantarte todas las mañanas para ir al gimnasio, ¿sí? Y tu gancho va a hacer que la noche antes tú dejas todo preparado para ir al gimnasio. Porque lo que le ocurre a mucha gente es que tal vez escucha el despertador, pero nada más de pensar que tienen que ir al armario a buscar la ropa de deporte, buscar el calzado deportivo, buscar la toalla, llenar el termo con agua o con Gatorade o con lo que sea, ya ahí murió. Entonces, la mejor forma es hacerte un gancho. Y el gancho, por ejemplo, la noche previa, tú dices, ¿sabes qué? Al lado de mi cama no voy a poner mis pantuflas, voy a poner mis zapatos de hacer deporte. Entonces, tan pronto te despiertas y sales y quieres ir al baño, no hay pantuflas, hay zapatos deportivos. Entonces, ya no te has terminado de despertar y ya estás a mitad de camino hacia el gimnasio. Y eso con cualquier hábito. La mejor forma de crear un hábito es crearte un gancho que haga inevitable entrar en el hábito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú quieres llegar en la noche y ser súper productivo en tu emprendimiento porque tal vez estás trabajando de jornada laboral en tu empleo, pero aparte quieres empezar un emprendimiento, pero sabes que lo que a ti te impide emprender de noche es que siempre te distraes con el bendito celular y con las redes sociales. Entonces, dale muerte a ese gancho de la improductividad. Entonces, apaga el celular, lo pones en otra sala, lo pones en tu habitación y tú estás en tu cocina o estás en tu comedor y ahí trabajas. Entonces, murió la distracción. O tú sabes que hoy necesitas crear un plan estratégico, pero el plan estratégico no te puedes desconcentrar con internet y no necesitas internet. Apaga el wifi. Entonces ya no hay tentación. Entonces la mejor forma de crear un hábito o dejar de hacer un hábito improductivo es qué gancho puedo crear que haga inevitable que yo entre en ese hábito. Ok, alguien nos pregunta acá cómo recuperar la motivación. Mira, ¿cómo recuperar la motivación? Es una pregunta muy válida. La motivación es un tema muy personal. Motivación, lo que literalmente significa es tener motivos para tomar acción. Eso es motivación. Tener motivos para tomar acción. Entonces, cuando la gente dice que está desmotivada, lo que realmente quiere decir es que ha perdido los motivos para accionar o nunca ha tenido claro cuáles son esos motivos. Entonces, por ejemplo, hay una historia o una dinámica que llevo mucho en las audiencias y lo digo una y otra vez porque es muy visual. Si hay un edificio y el edificio se está incendiando y te digo que hay un 5% de probabilidad de que tú sobrevivas si entras, y te digo que si entras y sobrevives, en el edificio hay $100,000, ¿entrarías en el edificio? Eva, ¿qué me dices tú? Por $100,000. Pero 5% de probabilidad de sobrevivir. ¿Entrarías o no? Yo creo que prefiero vivir. Ok, fantástico. Yo hago esto con audiencias, todo el mundo me dice lo mismo. ¿Ok? Vale, voy con otra pregunta, Eva. Vamos contigo.
Mismo edificio, mismas llamas, misma mínima probabilidad de sobrevivir. En el edificio hay $1.000.000, Eva. No tienes que trabajar más nunca en tu vida. $1.000.000, pero 5% de probabilidad de sobrevivir. ¿Entra sí o no? No. Ok. Eva, última pregunta. Mismo edificio, mismas llamas, misma mínima probabilidad de sobrevivir, pero en el edificio está la persona que más amas en la vida. ¿Entras en el edificio? Entonces fíjate, la acción que tú tienes que tomar no ha cambiado. Es el mismo edificio, son las mismas llamas, es el mismo recorrido, pero ¿qué cambió? No cambió qué tienes que hacer, cambió por qué lo vas a hacer. No cambió la acción, cambió el motivo detrás de la acción. Eso es tener motivación. Entonces, cuando la gente dice que está desmotivada, está viendo el edificio en llamas, pero no tiene claro por qué. No tiene claro cuál es el motivo. Y el motivo, por cierto, es súper personal. A ti tal vez lo que te motiva, Eva, es aportar a tu familia. Al otro lo que realmente le motiva es dejar un legado. Al otro realmente le motiva es ayudar a su país. La motivación es muy personal, pero para recuperar la motivación tengo que tener claro, más que la acción, cuál es mi motivo detrás de la acción. Ok, genial. Me encantó ese ejemplo, me quedé que no puedo creer. Ok, para cerrar, ¿qué le dices a todas esas beauties que nos están viendo y que hoy tenían la esperanza de encontrar una razón para soñar? Mira, yo les diría que tu mundo es del tamaño de tus sueños. Eso es. Y a mí me encanta una historia que una vez leí de un turista que decide hacer, un recorrido a nivel mundial. Y entonces él llega a un pueblo determinado y en la entrada del pueblo se encuentra con un anciano, como con el sabio del pueblo, ¿no? Entonces él llega y le dice, oye, querido sabio, dígame, soy turista, estoy llegando, ¿qué es lo característico de este pueblo? ¿No? Y entonces el sabio como que lo reflexiona y le dice, mira, lo característico de este pueblo es que este es el lugar donde empieza el mundo. Este es el lugar donde empieza el mundo. El turista quedó un poco confundido porque, claro, él sabe que el mundo es redondo, entonces, ¿no? Okay. Entonces le dice, ajá, ¿cómo es eso que este es el lugar donde empieza el mundo? Entonces el sabio le responde, sí, este es el lugar donde empieza el mundo porque tú puedes arrancar aquí e ir a cualquier parte que desees. Y yo creo que ese es el mensaje para todo el mundo. Tú puedes empezar ahora e ir a cualquier parte que desees. Lo único que te va a limitar, de nuevo, no son las condiciones, son las decisiones. Los límites nunca son reales. Los límites siempre son mentales. Entonces, a medida que rompamos nuestros propios paradigmas, vamos a romper también las barreras que nos impiden alcanzar nuestros sueños. Si tuviera aplausos de fondo, los pondría. Gracias, Estefan, de verdad. ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cuáles son tus próximos pasos? ¿Quiénes están ahí? Porque veo que tienes un montón de fanáticos ahí diciendo que te aman, etcétera. ¿A dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus próximos eventos? ¿Qué pueden hacer para contactarte? Buenísimo, yo creo que la forma más fácil de hacerlo, ya que estamos en Instagram o en las redes sociales, es, ahí tú pusiste correctamente como título de live mi cuenta, entonces para los que no me siguen todavía, entren en Estefan Piso Kaiser, se van a dar cuenta en el enlace de mi bio, aquí en Instagram hay un enlace. Pueden ir al enlace y ingresando solamente su email, se van a poder descargar 7 cursos virtuales gratuitos, ¿sí? Entonces vayan a mi Instagram, me empiezan a seguir, ahí en la bio está mi enlace, y ahí les va a aparecer, descarga 7 cursos gratis solamente ingresando tu email, ingresan su email y van a recibir 7 cursos gratuitos, van a recibir libros virtuales, ebooks y en ese mismo enlace les va a aparecer todos los contactos en mis redes sociales, a YouTube, al podcast, a todo lo que hacemos continuamente. Así que por ahí nos mantenemos en contacto. Me encantó tenerte, Estefan. Creo que todos se fueron con ganas de que hoy empiece el mundo para ellos y empiece el cumplimiento de sus sueños. Ya lo saben, beauties, humildad, ya lo saben, accionar, ya lo saben, actitud ante todo y no tomar en cuenta los límites porque al final son mentales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que todos los martes y jueves de junio a las 9 de la noche vamos a estar teniendo gente hermosa como Estefan que nos van a estar enseñando a soñar. Este jueves es Paloma de la Cruz, una influencer dominicana que también le encanta enseñar a soñar y va a estar dando tips. Y recuerden que el viernes 29 de junio vamos a tener a nuestro webinar Cómo amar nuestro
y nuestra personalidad. Gracias, Estefan, una vez más. Recuerden seguir a Estefan en @StefanPisoKaiser y descargar en su enlace todas esas cosas maravillosas que tiene gratis para ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Estefan. Gracias a ti, Eva. Gracias a todos. Nos vemos.